Año 480 a.C. En un angosto paso entre las montañas y el mar, donde la tierra griega apenas deja espacio para marchar en formación, un puñado de hombres se prepara para enfrentar lo imposible. No luchan por la victoria, luchan por el tiempo, por la libertad, por dejar una marca en la eternidad. Ante ellos se cierne un rugido imparable. El ejército persa, el más colosal que el mundo haya conocido, marcha con la arrogancia de quien cree que ya ha conquistado el futuro. Cientos de miles, guiados por la ambición de un solo hombre, Jerjes I, el gran rey de Persia. Pero en el estrecho de las Termópilas, el destino se planta con rostro espartano. 300 guerreros, liderados por el rey Leónidas, juran resistir. A su lado, hombres de otras polis griegas también se suman al muro humano que intenta contener la marea oriental. Saben que están condenados, y aún así, no retroceden. Esta es la historia de un sacrificio, de un momento donde el coraje desafió a la razón y la muerte se convirtió en símbolo. Porque aunque fueron vencidos, su resistencia encendió una chispa que cambiaría el curso de la historia. Esto no es solo una batalla, es un mito fundacional. Es el eco de una civilización que se negó a morir arrodillada. Bienvenidos a la batalla de las Termópilas. Para entender la magnitud de lo ocurrido en las Termópilas, hay que retroceder unas décadas, hasta los albores del siglo V a.C., cuando el vasto imperio persa, forjado por Ciro el Grande y consolidado por Darío I, se extendía desde las orillas del Indo hasta las costas del mar Egeo. Una superpotencia de su tiempo, rica, organizada, imponente y convencida de que el mundo entero debía someterse a su orden. En este escenario colosal, un puñado de ciudades griegas asomaba como un obstáculo menor, pero persistente. Pequeñas, divididas y celosas de su autonomía, las polis griegas tenían poco en común, salvo el idioma y una feroz voluntad de libertad. Fue esa voluntad la que estalló en rebeldía cuando, en el año 499 a.C., las ciudades jonias del Asia Menor, de habla griega pero bajo dominio persa, se alzaron contra sus señores. Atenas y Eretria apoyaron la revuelta, y eso, para el gran rey, fue un insulto que no podía quedar sin castigo. Darío I, padre de Jerjes, lanzó la primera expedición contra Grecia en el 490 a.C., decidido a disciplinar a esas ciudades insolentes. Pero su ejército fue derrotado en la legendaria batalla de Maratón por los hoplitas atenienses. Grecia, contra todo pronóstico, había sobrevivido al primer embate, pero Persia no olvidó. 10 años después, Jerjes I, hijo de Darío, retoma la causa de su padre, no solo como venganza, sino como demostración de poder absoluto. Su preparación fue minuciosa. Reunió ejércitos de todos los rincones de su imperio, construyó un puente flotante sobre el Helesponto para cruzar a Europa y envió heraldos a las ciudades griegas, exigiendo tierra y agua, símbolos de sumisión. Algunas accedieron, otras, como Atenas y Esparta, respondieron ejecutando a los emisarios. Así comenzó la Segunda Guerra Médica. Frente al coloso persa, los griegos se vieron obligados, por primera vez en su historia, a dejar de lado sus rivalidades y formar una alianza. Esparta asumió el liderazgo militar. Atenas se encargó de la flota, pero el tiempo era escaso, y el enemigo ya marchaba hacia ellos. Fue entonces cuando se eligió el estrecho paso de las Termópilas, la Puerta Caliente, nombrada así por sus manantiales sulfurosos, como el punto ideal para resistir. Un embudo natural entre montaña y mar, donde los números del enemigo podrían volverse inútiles. Allí, en ese paso angosto, se alzó la muralla viva de la resistencia. Y así,
Con los tambores de guerra resonando desde Asia y el destino de Grecia pendiendo de un hilo, comenzó el preludio de una tragedia heroica que marcaría a fuego la memoria occidental. Jerjes cruzó el Helesponto con un ejército que, según las fuentes griegas, contaba con más de 1 millón de hombres. Aunque los historiadores modernos estiman cifras más realistas, entre 100.000 y 300.000 soldados, lo cierto es que su fuerza superaba ampliamente a cualquier contingente que los griegos pudieran oponer. Aún así, en un gesto que rozaba lo suicida, un pequeño grupo de aliados helenos se dirigió a las Termópilas para bloquear su avance. Eran unos 7.000 al principio. Entre ellos, 300 espartanos comandados por el rey Leónidas. Los espartanos no eran simples soldados. Desde la infancia habían sido endurecidos en la agogé, un brutal sistema de entrenamiento que los convertía en máquinas de guerra. Su escudo era su muro, su lanza una extensión del alma, y su deber era resistir, sin importar el precio. Cuando Jerjes llegó y contempló la resistencia, envió emisarios. Les ofreció la vida a cambio de la rendición. Leónidas respondió con una frase que atravesaría los siglos: «Molon lave», «ven y tómalas», refiriéndose a sus armas. Durante los 2 primeros días de combate, los griegos utilizaron el terreno estrecho a su favor. Las Termópilas no permitían maniobras ni rodeos. Solo había espacio para el combate cuerpo a cuerpo. Y allí, los hoplitas helenos mostraron lo que significaba luchar en falange. Un muro de escudos, lanzas avanzando al unísono, disciplina férrea. Las tropas persas, incluidas las temidas unidades de élite, conocidas como los inmortales, fueron rechazadas una y otra vez. El suelo se cubrió de cadáveres persas. Jerjes no podía creerlo. La moral griega creció, pero todo cambió en la noche del segundo día, cuando un traidor, Efialtes, reveló a los persas un sendero montañoso oculto que bordeaba el paso. Con esa ruta, el ejército persa podría rodear a los defensores y atacarlos por la retaguardia. Leónidas fue advertido. Comprendió al instante lo que significaba. El cerco era inevitable. Convocó a sus aliados y les ofreció retirarse. Muchos lo hicieron, pero él, junto a sus 300 espartanos, algunos tebanos, tespios y otros voluntarios, decidió quedarse. No por gloria, sino por estrategia. Cada hora de resistencia permitiría al resto de Grecia ganar tiempo para organizar la defensa. Al amanecer del tercer día, los persas atacaron por ambos flancos. Fue una masacre. Los griegos sabían que el final era inminente, pero no cedieron. Combatieron con lanzas, luego con espadas, y cuando no quedó más, con las manos y los dientes, hasta que fueron abatidos uno por uno. Leónidas cayó entre los suyos, y su cuerpo fue rodeado por sus hombres para impedir que los persas lo capturaran. Jerjes, enfurecido por la resistencia, mandó decapitar al rey espartano y clavar su cabeza en una pica. Pero ya era tarde. Los espartanos habían logrado su propósito: resistir lo suficiente para que el espíritu griego despertara. Las Termópilas fueron, en términos estrictos, una derrota. El paso cayó. Jerjes avanzó, incendió Atenas, saqueó sus templos, pero lo que no pudo arrasar fue el espíritu que se encendió allí, entre la sangre y las cenizas. Porque la resistencia de Leónidas y sus hombres no fue una táctica para ganar, sino un símbolo para no rendirse. Su sacrificio tuvo un propósito más profundo: encender la voluntad de lucha en el corazón de los griegos. Y lo logró. Semanas después, en la batalla naval de Salamina, la flota griega aplastó al poderío persa en el mar. Un año más tarde, en Platea y Mícala, los persas fueron derrotados en tierra.
Grecia, contra todo pronóstico, había sobrevivido. Y fue entonces cuando el mito comenzó a tomar forma. En los siglos siguientes, poetas, historiadores y escultores repitieron sus nombres, grabaron sus hazañas y moldearon su recuerdo. Las Termópilas dejaron de ser solo un lugar. Se convirtieron en una idea, en una advertencia a los tiranos y una inspiración para los libres. El monumento a Leónidas, que aún hoy se alza en el lugar de su caída, lleva una inscripción sencilla pero inmortal. Extranjero, ve y dile a Esparta que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. No hay arrogancia en esas palabras, solo deber, la forma más pura del heroísmo. Desde entonces, las Termópilas han sido evocadas cada vez que unos pocos han decidido resistir frente a muchos. Su historia ha sido contada en libros, cantada en versos, filmada en pantallas. Y aún así, lo esencial permanece intacto. Allí, durante 3 días, el tiempo se detuvo. Y el coraje habló en griego antiguo. Porque no todas las victorias están hechas de conquistas. Algunas están hechas de voluntad, de ejemplo, de legado. Y el legado de las Termópilas seguirá vivo, mientras existan hombres y mujeres dispuestos a alzarse, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por acompañarnos en esta crónica de la batalla de las Termópilas. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir más batallas que forjaron la historia. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!